hay, y cuando aparece hay que hacer lo posible por erradicarlo. Ahora voy a hablar de las enfermedades en la vid de mesa, ¿ya? En primer lugar tenemos al oidio, Podosphaera leucotrica, que además de la vid ataca a la manzana, ¿ya? Es multicíclica, tiene muchos ciclos, ¿ya? Y la susceptibilidad a este bichito, a este hongo, va disminuyendo con la temporada, ¿ya? El inóculo primario solamente serían las conillas para el caso de Chile, ¿ya? Sobrevive como micelio en las yemas y se disemina por viento y por plantas enfermas. Los factores favorables sería una temperatura media, ¿ya? Una alta humedad relativa. Hay que tener en cuenta que el oidio no necesita agua libre, ¿ya? Los síntomas y signos. En las hojas el signo sería un moho, ¿ya? También hay un encabrujamiento de la hoja, ¿ya? Y una necrosis. La flor se va encogiendo y el fruto aparece con rasset y aparece este moho blanco o micelio, ¿ya? El daño que causa sería una baja en el rendimiento y una baja en la calidad del fruto. El control químico que se puede hacer, hay que tener presente que el oidio se va controlando a medida que uno va controlando otras enfermedades, así que generalmente se controla solito. Pero igual el control químico se puede hacer con azufre, ¿ya? Microbutanil, hay que tener ojo con la resistencia, ¿sí? Y la estrovirulina, que también hay que tener ojo con la resistencia, ¿ya? Estos a inicio de floración, ¿ya? También se puede usar polisulfuro de calcio, ¿ya? En invierno, o aceite mineral, que también ayuda. El control cultural sería, en primer lugar, ir regulando el riego, ¿ya? Para no tener el riego y la fertilización nitrogenada, para no tener mucho emboscamiento y mucha concentración de humedad, ¿ya? Para que haya mayor luz y mayor ventilación, ¿ya? Y bueno, eliminar la fruta que esté infectada, ¿cierto? Y los brotes que estén infectados. Botrytis cinerea, es un hongo también muy importante en uva de mesa, pero la botrytis afecta básicamente todo, ¿ya? No así este que es como un poquito más específico. La botrytis puede afectar tomates, puede afectar prácticamente cualquier fruto, ¿ya? El inóculo primario serían las conidias, ¿ya? Y sobrevive en forma de esclerosios en los restos vegetales, en los sarmientos, ¿ya? Que se van potando, y sobre el suelo, ¿ya? La superficie del suelo. Los síntomas y los signos serían pudrición blanda, ¿ya? Y un moho gris, que sería el micelio. Por eso le dicen moho gris a la pudrición gris, a la botrytis, ¿ya? La diseminación es por viento, ya, por la humedad relativa, por lluvia, por salpicado y por contacto entre bayas que estén enfermas. Y a veces los insectos también pueden ir diseminando la botrytis. Recordemos a el Thrips de California y a la polilla del racimo o loesia, ¿ya? Bueno, la diseminación entonces sería así, por eso. La penetración es con un apresorio, ¿es cierto?, que va secretando ciertas enzimas y luego las hifas van entrando. Los factores favorables serían una temperatura adecuada, una humedad relativa que se genera por el microclima de la baya, ¿cierto?, del racimo. Bayas maduras son más susceptibles y, bueno, obviamente agua. Ojalá, bueno, agua libre también es lo que hace. El control químico se puede hacer con algún fungicida en floración y también entre pinta a cosecha, ¿ya? El control biológico con tricoderma, que es un hongo que compite con este bichito, ¿ya? Y finalmente el control cultural, abriendo ventanas, ¿ya? Para iluminar más, disminuir la humedad relativa, hacer un raleo de bayas para que no estén demasiado apretadas, ¿ya? Y no se vayan rompiendo y se generen las condiciones para la botrytis. Raleo de racimos también, para que los racimos se tenga menos, pero se tenga una mejor carga. Disminuir el nitrógeno para que no se embosque, y bueno, hacer lo posible por disminuir la humedad relativa, controlando el riego y todo eso, ¿ya? También retirar el material de poda, porque ahí puede ser una fuente de inóculo. Después está la muerte de brazo, que es un complejo de hongos, son varios hongos, ¿ya? Entonces el inóculo primario serían las ascosporas. Estos hongos sobreviven en otros hospederos, ¿ya? En restos de poda y en las malezas, ¿ya? La diseminación sería por agua, por plantas enfermas y por el suelo a través de la maquinaria. ¿Qué más? Los factores favorables sería el agua libre, ¿ya? Y estrés de la planta, ¿ya?
este afecta más a la uva vinífera. También una planta vieja va a ser mucho más susceptible. Los síntomas de la muerte del brazo sería cancro, obviamente muerte de brazo, y una necrosis en forma de V cuando se corta de forma transversal el tronco, ¿ya? El control cultural se podría hacer podando en un día seco, ¿ya? Aplicando pasta de poda y tratando de reformar el brazo. Y el tratamiento, se puede hacer un tratamiento térmico en el vivero a las ramitas, ¿ya? Antes de que se haga la injertación y todo eso. Hacer un tratamiento térmico y antes de la plantación también, ¿ya? Después está el síndrome de la hoja en abanico, ¿ya? Grapefruit leaf, algo así, grape fan leaf virus, una cosa así, ¿ya? Entonces, no estoy seguro. El inóculo primario sería un virus en este caso, ¿ya? El virus de la hoja del abanico, el cual sobrevive y se disemina a través de plantas enfermas que vienen enfermas del vivero. Y nematodos. El daño hace una hoja que es deforme, ya, como casi todos los virus, un mosaico. También causa decaimiento, etc. Y genera unos brotes con ramificaciones anormales. El control cultural que se puede hacer es tener alguna planta libre de virus, ya, que esté certificada, algún portainjerto resistente, ya, controlar la maleza y controlar los nematos. Después está el enrollamiento foliar o clorótico, ¿ya? Grape leaf, no tengo idea, GRAL es el nombre. También es un virus, inóculo primario virus. Sobrevivencia y diseminación es a través de plantas enfermas también, pero esta vez a través de chanchito blanco en vez de nemato. El daño que causa es la hoja con una lámina gruesa y con enrollamiento, ¿ya? Y forma bayas pequeñas. El control cultural que se puede hacer sería hacer una planta libre de virus desde el principio, ¿ya? Y controlar al chanchito blanco, que es fuente de diseminación, ¿ya? Después está el virus del mosaico, ¿ya? Es básicamente lo mismo que el enrollamiento, ¿ya? Y finalmente se tiene el virus del enanismo, ¿ya? Tomato Ring Spot Virus, ¿ya? El inóculo primario sería el virus, la sobrevivencia sería en malezas y la diseminación es por semillas o algún material infectado y obviamente también nematodos, ¿ya? Los síntomas son un moteado en las hojas, una brotación heterogénea, enanismo, ¿ya? Así que poco distancia entre lo entrenudo y todo eso, y poco vigor y todo eso, ¿ya? Y el control cultural, tener alguna planta sana desde el comienzo, como todos los virus, control de maleza y control de nematodos, ¿ya? También desinfectar el suelo.